Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal están? Bienvenidos al segundo video de mi canal, yo soy Lozaruplay y el día de hoy les estaré dejando una recomendación de 10 animes de comedia. Así que sin más nada que decir, espero que disfruten del video. Nichijou. Se trata de un clásico referencia en cuanto a animes de humor y comedia. Una historia que narra el día a día normal y corriente de diversos adolescentes. Sin embargo, rápidamente se da cuenta uno de que esta rutina tiene poco de normal, y es que repentinamente empezaremos a encontrarnos con robots, acción frenética y todo tipo de inusuales escenarios que dan lugar a momentos para el recuerdo. Banshee Kokosei no Nichijou. Este anime nos sitúa en una premisa muy similar a la mencionada Nichijou, aunque el grupo protagonista se ve plenamente compuesto por diversos hombres en su etapa adolescente. Esto consecuentemente da pie a algunas situaciones excepcionalmente embarazosas, ante las que no se puede hacer otra cosa que soltar una sincera carcajada. Asobi Asobase. Hanako, Olivia y Kazumi. Estas tres adolescentes se unen en un club escolar cuyo único objetivo reside en hallar pequeños juegos que sirvan como pasatiempos. Aunque la premisa es bastante sencilla, esta acaba derivando en todo tipo de situaciones con grandes anécdotas. Sakamoto desu ga. Esta obra se encuentra protagonizada por Sakamoto, un estudiante de secundaria que hace todo a la perfección, incluso cuando parece estar cerca de cometer un error o sufrir algún accidente de algún tipo. Sakamoto logra revertir la situación para salir adelante de la manera más elegante y guau posible. Lógicamente por ello, se convierte en una figura de admiración y envidia para muchos otros de los compañeros de clases. Gintama. A pesar de contar con cientos de episodios a sus espaldas, Gintama logra mantener un listón constante en el que garantizar risas a todos sus espectadores. Esta historia, que nos sitúa en un Tokio feudal gobernada por una raza extraterrestre, se caracteriza sobre todo por sus parodias de otros animes. Por ello, podemos acabar encontrando guiños a producciones tan populares como la de Dragon Ball de Akira Toriyama. Gintama
pues se trata indudablemente de una de las mejores opciones posibles en cuanto a animes de humor y comedia. Gekan Shoujo. Chiyo Sakura se le confiesa a Umetaro Nosaki, pero la situación evoluciona de una forma confusa, en la que Sakura deberá actuar como ayudante de Nosaki para que éste pueda terminar de trabajar en su obra, creyendo que Sakura se trata de una admiradora. Si lo que buscas son unas buenas carcajadas y un toque romántico, Gekan Shoujo se encuentra entre lo más alto de los animes de humor y comedia. Konosuba. El adolescente Kazuma Sato muere un día atropellado al salvar a una joven, aunque como consecuencia de ello renacerá en un mundo al más puro estilo RPG fantástico. Junto a él encontraremos a la diosa Aqua, la paladín Darkness y la maga Megumin, formando juntos un grupo que parece perfecto para afrontar cualquier desafío. Sin embargo, la falta de habilidades de Kazuma, la torpeza de Aqua, los fetiches de Darkness y la incapacidad de Megumin provocarán que en su lugar demos con una de las referencias de los animes de humor. Kaguya-sama, Love is War. Kaguya y Shirogane, dos estudiantes de secundaria, miembros del consejo de estudiantes, que se encuentran perdidamente enamorados el uno del otro. Sin embargo, el orgullo que sienten les llevará a una alternativa muy extraña. En lugar de confesar su amor, conseguir que sea el otro el que se declare sus sentimientos. Esto consecuentemente nos dejará todo tipo de situaciones y esquemas que catapultan a Kaguya-sama hasta lo más alto de los animes de humor y comedia. Chio-chan no Sugakuro. Este anime toma la idea de representar la rutina adolescente para reducirla en un tramo en particular del día, el paseo de la casa hasta el instituto. Chio Miyamo experimenta todo tipo de vivencias junto a su amiga Manana, las cuales van desde realizar maniobras de parkour hasta encontrarse con un grupo de peligrosos motoristas. Hinamatsuri. Hinamatsuri une dos mundos distintos en uno solo, el de un joven yakuza y el de una adolescente inexpresiva que cuenta con extraños poderes paranormales. Un día, Nita se encuentra por sorpresa a Hina en su casa, y de ahí en adelante, el destino los mantendrá unidos. Pocas mejores alternativas existen para con los animes de humor y comedia si lo que se pretende encontrar incluye también poderes especiales.
Gracias por haber visto el video. Si te gustó dale like, comparte con tus amigos, comenta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo video.